Caín y Abel. La ofrenda correcta que Dios acepta. El principio de adoración. En Génesis 4:4-6 dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fin de cita. En este acto de adoración Dios nos muestra dos personas, Caín y Abel. Muchas veces cuando nos enseñan sobre este acontecimiento de Génesis, nos dicen que el tema aquí es la disposición del corazón que debemos tener delante de Dios. Así como hizo con la adoración de Abel, Dios acepta la ofrenda de un corazón sincero y bueno que adora, de lo más profundo de su ser. De esta manera, y según esta interpretación, podemos decir que mientras nuestra intención sea buena, Dios aceptará cualquier ofrenda y adoración. Porque lo que realmente importa para Dios es el corazón. Déjeme decirle que esta interpretación está tan lejos, como lo está el sol de la tierra. En verdad, el tema del capítulo no es el corazón, ni la bondad del mismo, sino el tema principal es Cristo. Cristo tipificado en Abel, se presenta. Cristo como ofrenda. Y Cristo como adorador. Como ofrenda, se presenta perfecta, santa, e inmaculada, y aceptable. Como adorador, se presenta fiel y sumiso a la voluntad de Dios. Su obediencia y adoración es la que Dios requiere y acepta, porque Él mismo la establece. O sea, la adoración que Dios acepta es la misma que requiere y que ha establecido por sus leyes. Esta adoración que Dios exige y establece se denomina principio regulador de la adoración. Este principio regula la adoración pública en forma necesaria, correcta y única. El adorador debe cumplir este principio para que su adoración sea aceptada, y sin permitir ninguna innovación en dicha forma de adorar. En cuanto a la adoración pública, el principio regulador dice, solo se debe adorar según Dios haya permitido, y en cambio, no se debe adorar en lo que Dios haya prohibido explícitamente, ni en lo que Dios no se haya pronunciado oficialmente. En cambio, adorar a Dios a nuestra manera y según nuestro criterio, es la antítesis de una correcta adoración, y se conoce como principio normativo de adoración. Este principio establece que debemos adorar a Dios, según lo que Él ha establecido, y quedando prohibido, lo que Él ha prohibido. Sin embargo, en aquello donde Dios no se ha pronunciado oficialmente queda a criterio de nuestro corazón y voluntad adorar como nos parece. Es verdad que Dios demanda adoración de sus criaturas, pero esté establecido como debe hacerlo, sin dejar este asunto de la adoración en disposiciones de un corazón corrupto, como es el del hombre. Después de tener en cuenta esto, podemos ver a Abel y Caín como dos clases de adoradores, con dos principios de adoración distintos. Abel con el principio regulador de adoración. Y Caín con el principio normativo de adoración. Veamos cómo es presentado Abel en Génesis. En Génesis 4:2. Es presentado como pastor de ovejas. Caín es presentado como labrador de la tierra. Ambos son oficios elegidos por cada uno de ellos, siendo el oficio de Abel el que más tendría que ver con el versículo en cuestión. Parece ser que este establecimiento de ofrendas se hacía de vez en cuando, debido a una ordenanza establecida por Dios anterior, y seguramente delimitada en la forma de ofrecer. Es decir, que Dios no solamente habría mandado ofrendar, sino especificado cómo hacerlo. Abel también es presentado como un tipo de Cristo. Hebreos 12:24. Diciendo la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En Mateo 23:35. Abel es presentado como justo y mártir de su fe. En Primera de Juan 13:12. Caín era presentado como la simiente del maligno y que sus obras eran malas. Como se cita en Génesis 3:15. Esa enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás se vería reflejada entre Caín y Abel. Y se vuelve a replicar en Juan 8:44, cuando Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestros padres querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Creo que es una clara referencia a la muerte de Abel por Caín. Decir que el texto habla simplemente de disposiciones del corazón, de un corazón bueno aceptable por Dios,
y un corazón malo rechazado por Dios, me parece simplificar todo su contenido. Podemos establecer que Abel representa a la cristiandad que ofrece el sacrificio correcto y la forma de acercarse correcta en adoración a Dios. Mientras que Caín representa la religión falsa, que tiene su propia adoración y modo de acercarse a Dios. Creo el texto tiene que ver con la forma correcta de adoración, que Dios habría determinado en Génesis. Porque se lee en Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía hablaba por ella. Abel es puesto como el ejemplo de fe. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿fe a qué tuvo Abel? Respuesta, fe a lo que Dios le había mandado. ¿Y qué es lo que Dios le había mandado? Un sacrificio de un cordero que tipifica la venida del Cristo el Mesías. Génesis 3, 21. Abel conocía de aquella simiente que vendría, y que aplastaría la cabeza de Satanás. Génesis 3, 15. Abel tuvo fe al Mesías, por lo cual fue declarado justo. Mateo 23, 35. Y no es su corazón el que dio testimonio de su justicia, sino que su ofrenda fue la que dio testimonio de su fe. Hebreos 11, 4. Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pues esta era de lo mejor de lo más gordo, tipificando esto también a la santidad del Mesías, a su perfección y primogenitura dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Las dos personas son evaluadas en función de sus ofrendas, solo uno fue aceptó. ¿Es la ofrenda de Abel buena, porque su corazón es bueno? ¿O es su corazón bueno, porque está en obediencia a la ofrenda requerida? Deuteronomio 6, 25. Alguien había hecho lo que tenía y debía hacer, y alguien había hecho lo que no debía hacer. Alguien adoró bajo el principio regulador de Dios y su ofrenda fue aceptada. Y alguien lo hizo bajo el principio normativo. ¿Cómo dice el Señor a Caín: si hubieses hecho bien, acaso no hubieses sido recompensado? Por eso creo que el versículo está tratando de hacernos ver que los principios de Dios no se validan con un corazón bueno o malo, sino de una correcta aplicación del sacrificio, en fe y obediencia a los principios y a lo que éste representa. Un corazón opuesto a esto es un corazón en rebeldía. Podría decirse entonces que, en cuanto a la adoración a Dios, Él no deja este asunto en cuestiones de sentimientos del corazón. Porque detrás de una correcta adoración, hay un corazón en línea con el mandamiento. Salmos 40 en 8:5. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén.